El baile de tango no puede desarrollarse sin un conductor y un seguidor. Eso lo sabemos, pero el tema es cómo lo abordamos. Por eso aquí te comparto Baile en la Milonga, actitud pasiva o actitud activa. En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé Crisabá y hoy te traigo un tema más entreverado que bailar tango sin saber qué rol desempeñaste. Y me estoy refiriendo a ese comportamiento que algunos milongueros y milongueras suelen tener en el baile de tango, que se basa entre adoptar una actitud pasiva o una actitud activa cuando llegan a la pista. Porque en el mundo del tango hay veces que tanto milongueros como milongueras pueden transitar entre roles pasivos y activos y pueden adaptarse a la energía y el estilo de la persona que abrazan. Algo que podría verse complejo, pero que también podría verse enriquecedor, entendiendo que una misma persona puede ser un líder en una ocasión y un seguidor en otra, y también dependiendo de la situación y la conexión con su compañero. Pero en esta ocasión no me estoy refiriendo a una inversión de roles en el sentido de que el conductor se desempeña como seguidor y el seguidor como conductor, sino a la actitud que se asume frente al baile. A ver, si me preguntaras de qué trata ser un milonguero pasivo, te diría que ser un milonguero pasivo significa adoptar una postura casi receptiva en la que se espera que la mujer, que generalmente asume el rol seguidor, realice los movimientos sin mucha intervención de él, siendo él el conductor. El milonguero se entrega al abrazo y, digamos, deja que la mujer guíe el flujo del baile. Es como que él casi no propone cambios de peso ni movimientos sorpresivos. Se convierte en una especie de espectador del baile, pero sin la responsabilidad de liderar. Un rol que pareciera que para algunos radica en un profundo respeto por el saber hacer de la mujer en la pista, si bien puede verse un baile menos dinámico con una creatividad limitada. Como diría mi mujer, el mejor marido es el marido obediente. Ahora, por otro lado, la milonguera también puede ser pasiva, sobre todo cuando se deja llevar por quien asume el rol conductor, generalmente el varón, confiando plenamente en su habilidad para dirigirla. Y yo diría que esa es la mujer que suele decir: bailo si me saben llevar. Lo cual significa que no realiza movimientos que puedan embellecer el baile, ni está presente como persona en el abrazo, ni está presente con cuerpo y espíritu. Es como que su responsabilidad está puesta en dejarse guiar, casi como una hoja que flota en un río, sin pensar que es el 50% de la danza. Una relación que, si bien puede resultar en una conexión tranquila, a menudo también puede resultar en un baile monótono en el que no hay sal ni pimienta. Pero así como están quienes suelen ser pasivos en sus roles, también están los que suelen ser demasiado activos. Para explicarme mejor, ser activo implica tomar la iniciativa y el control del baile. Un milonguero activo, por ejemplo, es el conductor que propone giros, cambios de dinámica, cambios de peso y movimientos sorpresivos, por ejemplo, y desafía a su pareja a seguir su ritmo. Un enfoque que podría generar un baile lleno de energía en el que ambos se involucran en un diálogo continuo. Así como la milonguera activa, por su parte, sería la que responde a estas propuestas, mostrándose presente y atenta a cada indicación del conductor y embelleciendo el baile con movimientos que complementen las indicaciones del milonguero. Más aún, diría que esa presencia es la que impide que algunos milongueros repitan esa frase denigrante, aunque a veces tristemente cierta, que remite a la mujer que no baila ni se conecta, sino que espera que la muevan y que se resuma en la expresión: estuve arrastrando heladeras toda la noche. Así como algunas milongueras, viendo a algún milonguero que no sabe conducirlas, podrían decir: este tiene menos tango que una tortuga de mar. Que no sabemos cuánto bailarán las tortugas del mar, considerando que suelen estar mucho tiempo bajo el agua,
pero que debemos tener en cuenta por las dudas. ¿Pero las tortugas no asumen siempre un rol pasivo? Ahora, en la práctica, muchos bailarines navegan entre estos dos roles. Un milonguero puede comenzar con una posición pasiva para sentir la energía de su pareja y luego, de acuerdo con la conexión que perciba, pasaría a un rol más activo, lo cual no solo muestra la versatilidad de ese milonguero, sino también su capacidad para leer y adaptarse a la situación. Como fuere, la clave está en la comunicación que se establece en el abrazo. Un milonguero o milonguera que sabe cuándo ser pasivo y cuándo ser activo puede crear una experiencia de baile muy agradable, porque, en última instancia, la belleza del tango reside en la fluidez. De hecho, en el tango, la profundidad de la conexión entre los bailarines a menudo se manifiesta en su capacidad para escuchar el cuerpo del otro y el modo en que ambos se conectan con la música. Un milonguero o una milonguera que asume un rol activo no solo se limita a seguir el ritmo, sino que entiende que sus cuerpos deben estar atentos para sumergirse en el movimiento de acuerdo con la complejidad de una melodía o de un matiz que ofrezca una orquesta. Y digo esto porque un buen nivel de atención permite que el baile cree la sensación de un único cuerpo que termine por convertirse en una extensión de la música misma. Un único cuerpo cuyos movimientos se sientan como una respuesta orgánica a los colores musicales. Por eso, cuando hablamos de un milonguero activo, estamos refiriéndonos a alguien que escucha la música en profundidad, que no solo busca el compás, sino también las sutilezas que hacen que cada pieza sea única. Estamos hablando de que se está en sintonía hasta con los diferentes instrumentos, de modo que ese milonguero deje de ser un simple repetidor de pasos para convertirse en un intérprete de emociones supeditado a la música. Para interpretar emociones estoy mandado a hacer. Si la veo llorar es porque ya la pisé. Más de una vez. Pero no menor es la actitud de baile que le concierne a la milonguera, porque, por su parte, ella también juega un papel crucial en la pista. Digo, ella podría quedarse como un palo de escoba para que la lleven de un lugar a otro mientras suena la música, pero cuando se es una milonguera activa, también existe una conexión con la música. No solo sigue los pasos del conductor, sino que también responde con movimientos que destacan algún detalle que expresa la orquesta. Un modo de escuchar no solo al conductor o los tiempos que ofrece el conductor, sino de reforzar una narrativa musical a través de un movimiento personal. Lo cierto es que la verdadera magia del tango ocurre en esos momentos en los que ambos miembros de la pareja parecen estar completamente sincronizados con la música como si fueran uno solo. Y más cuando esta conexión se traduce en una serie de movimientos fluidos donde el milonguero y la milonguera se convierten en dos partes de un todo. Y allí vemos cuando el tango trasciende el simple ejercicio físico para transformarse en una experiencia verdaderamente emocional. Además, esta conexión profunda con la música también permite que los miembros de la pareja interpreten el sentimiento de una pieza musical, transformando el baile en una celebración de la vida y la emoción. Por supuesto, mi preferencia está en el milonguero activo que estudió y se preparó para saber cómo conducir, y también está en la milonguera activa que tiene presencia en la pareja y sabe abrazar y adornar, pero no deja de escuchar el cuerpo de la pareja y la música. Ahora, si te parece que es mejor el milonguero pasivo o activo y la milonguera activa o pasiva, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la belleza del tango quizás radica en encontrar el equilibrio entre ser pasivo y activo. Mientras que algunas personas eligen un baile menos comprometido o con menos desafíos, otros prefieren un baile con más conexión
y mayor interacción con la música. Pero desde otro punto de vista, el baile de tango, con sus roles de milonguero y milonguera activos o pasivos, nos enseña que solo estando presentes podemos elegir nuestro destino. Así como también nos enseña que hay momentos en que adoptar una postura pasiva puede ser igualmente valioso, porque de lo que estamos hablando es de que el baile de tango se desarrolla gracias a un acuerdo entre las partes, un acuerdo que se basa en la confianza y la entrega. Porque al final lo que realmente importa es cómo nos conectamos con los demás y cómo elegimos bailar lo que la vida, el tango, nos presenta. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.